El Señor nunca nos faltará mientras haya un corazón dispuesto, ¿cierto?, para buscarle. Mientras haya una disposición de nosotros para que Dios entre en nuestra vida, para que Él gobierne, el Señor siempre va a estar en nosotros, hermano. Y en esta tarde yo le agradezco al Señor porque no sé si ustedes recuerdan la predicación pasada cuando yo estuve en este lugar. Yo les comentaba a ustedes y les decía que mi esposo estaba sin trabajo, pero hoy día podemos decir y podemos declarar lo contrario. Nosotros podemos decir que hoy ya el Señor abrió una puerta de trabajo para mi esposo, hermano. ¿Y qué más podemos hacer nosotros por el Señor? Todo lo que hagamos, hermano, es tan pequeño. Es tan pequeño para el Señor. Cuando muchas veces el enemigo quiere mover, ¿cierto?, sus cartas y quiere cerrar puertas, pero el Señor abre. Y cuando Él abre, nadie cierra, hermano. Nadie cierra, porque Él es dueño de todo. Todo. Y nosotros a través de la alabanza le declaramos al Señor que sin Él, que si Él está en nuestra vida, nada nos va a faltar. Nada va a menguar, hermanos. Nada va a menguar en nuestra vida y tenemos que hacerlo una realidad en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, amén, para que nuestra fe pueda estar puesta en Él, ¿cierto? Nuestra esperanza día a día pueda estar puesta en el Señor, no en nuestra propia fuerza, hermano, porque nosotros cada día nos levantamos no porque somos los más bonitos, ¿cierto? Porque, no sé, tuvimos el ánimo de levantarnos o de estar vivos. Nos levantamos, hermano, y tenemos vida, tenemos salud gracias al Señor. Tenemos una puerta de trabajo gracias al Señor. Porque Dios provee, porque Dios abre. Amén, porque todo es de Él. Todo, hermano, todo es de Él. Aunque muchas veces veamos las cosas complejas, ¿cierto? Y como humanos muchas veces nos desalentamos. Pero Dios es maravilloso y nos sostiene de una y otra forma. Por eso yo le doy gracias al Señor en esta noche también, porque mi esposo ya no es cesante, sino que Dios abrió ahí una puerta de trabajo. Gracias por mis hermanos también que estuvieron orando en esta dirección. Amén. Así es que bueno, agradecido al Señor. Estoy medio resfriada, hermano. Así que yo les voy a ayudar, que me ayuden también con la lectura bíblica. Ya, yo voy a ir leyendo un capítulo y ustedes el otro. Ya vamos a hacerlo de una forma alternada porque no quería ni cantar mucho, porque si no iba a quedar sin voz, hermano. Ya, y más encima no está el pastor, vamos a tener que mandar a la pastora a predicar, no sé, ahí, o el hermano Jonathan, no sé. Ya, pero vamos a predicar en esta noche, ¿cierto? Con la ayuda del Señor, que el Señor me ayude para poder exhortar su palabra, hermanos, porque siempre cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, nos hacemos más responsables delante de Él. Más responsables delante de Él. Amén. Así que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. A mí me tocó en esta tarde poder predicar Primera de Juan 4, para que vayan allí buscándolo. Vamos a leerlo nomás en la 1960, la Reina Valera, la versión original. Vamos a leerlo allí. ¿Ya? ¿Lo tienen, hermanos? Ya, comienzo yo y después siguen ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gracias, hermano. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papá de los cielos, porque podemos leer tu palabra. Señor amado Dios, tú conoces nuestra vida, Dios mío, Señor. Conoces, Padre Santo, la necesidad que hay en nuestra vida, en nuestros corazones, Dios mío. Así también, Dios mío, conoce nuestras falencias, Dios mío, nuestros errores. Ayúdanos, papá de los cielos, a través de esta palabra, Señor, para que podamos enderezar nuestra vida, Dios mío, para que podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Señor amado, bendice mi vida, mi corazón, mi mente, mis labios, Señor. Que sean, Dios mío, tus palabras, Señor amado Dios, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos en esta tarde, Señor amado, para que puedan tener también un corazón, Dios mío, un oído dispuesto delante de tu presencia, para poder, Dios mío, Señor amado, y aprender y escuchar de tu palabra. Gracias, Señor. Rogamos tu bendición, tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios mío, sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si voy parando un poco, hermano, ustedes me entienden. Dice en el texto, en el título de la Reina Valera, dice el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Así lleva como título en la Reina Valera. En este texto, hermano, encontramos dos grandes temas para nosotros como hijos de Dios. Amén. En primer lugar, nosotros encontramos el discernimiento espiritual. Amén. Y en segundo lugar, habla también acerca de el perfecto amor de Dios, que echa fuera el temor de su palabra. Amén.
Y le quise colocar como título a esta predicación: el amor que vence el engaño y el temor. Nosotros, hermanos, vivimos rodeados de mensajes. Hoy más que nunca, sobre todo la tecnología, ¿cierto?, nos da un alcance a cada uno de nosotros gratuito. Está a la mano, ¿cierto?, donde nosotros muchas veces tenemos las redes sociales, ¿cierto? Vemos mensajes, vemos muchas veces predicaciones, vemos muchas veces influencers, como está de moda en este tiempo, los jóvenes, ¿cierto? Y muchas veces nosotros excursionamos también en este tipo de cosas, porque no estamos exentos a la realidad del mundo, hermano. Amén. Tenemos una diversidad de poder alcanzar cierto conocimiento. Amén. Entonces, nosotros vemos que estas personas, ¿cierto?, estos grupos, estas filosofías, estas corrientes, dicen tener la verdad. Cada uno, ¿cierto?, pelea porque dice: no, yo tengo la verdad. En lo que yo creo es cierto. Pero el apóstol Juan, en esta noche, hermanos amados, no habla con autoridad en su palabra. ¿Ya? Dice: amados, nos trata con amor. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Amén. No creáis a todos los espíritus, dice su palabra, sino probad si son realmente el espíritu que viene de Dios. El enemigo, amada iglesia, siempre ha utilizado voces para engañar a su pueblo, desde la creación del mundo, ¿cierto? Como lo hizo con Adán y Eva, utilizó allí la serpiente para poder hacerlos caer. Y en este día no estamos exentos a esto, hermanos. Hay voces. El enemigo quiere hablarnos, quiere susurrarnos a nuestro oído para desviarnos del camino correcto que debemos de seguir. Y Juan nos enseña en este texto, en este capítulo, dos cosas fundamentales para nosotros como cristianos. Amén. Que es discernir la verdad. Amén. Y aparte de eso, también nos enseña vivir en un amor verdadero. ¿Y qué es discernir? Lo busqué en Google, ¿ya? Y decía: apartar lo verdadero de lo falso. Apartar lo verdadero de lo falso. ¿Y cómo hago yo esto? Amén. ¿Cómo aparto lo verdadero de lo falso? Juan nos dice a través de su carta que, aunque muchas veces suene parecido, ¿cierto?, pero no es igual. Todos los espíritus, hermanos, todo lo que susurre a su oído, muchas veces no proviene de Dios. Hay personas, hermanos amados, que se jactan, ¿cierto?, en saber la verdad. Se jactan de tener un evangelio conforme el corazón de Dios. Pero no es así. No es así. Se jactan de tener la verdad, del conocimiento. Pero lamentablemente estas personas están, ¿cierto?, influenciadas por el enemigo. Y es donde cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado, hermana, amada iglesia.
Porque recordemos que el Señor nos dijo y nos dice en su palabra que son tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos, amada iglesia. Muchas veces las personas dicen tener el Espíritu de Dios en sus vidas, pero lamentablemente están muy lejos de Dios. Están muy lejos de Dios. Es por eso que cada uno de nosotros, amada iglesia, debemos de probar los espíritus. ¿Y de qué forma, me dirá usted, de qué forma yo puedo probar el espíritu? Uno, por la doctrina. Por la doctrina. Todo mensaje, amada iglesia, que usted escuche, tiene que provenir de la palabra de Dios. Cualquier otro mensaje que no esté en su palabra no es de Dios. Si algo se contradice a lo que está escrito en su palabra, no viene del Espíritu Santo, amada iglesia. No viene del Espíritu Santo. Viene de parte del enemigo, de nuestro adversario, que es el diablo. Como segundo, ¿cómo probamos los espíritus? Por la confesión de Cristo. Amén. Juan dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesucristo vino un día. Vino a la tierra. Y Él fue 100% hombre y 100% Dios. Si alguno por allí nos dice que esto no es verdad, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener un oído atento, amada iglesia, porque es fácil confundirnos. Es fácil el creer que estamos tomando un camino correcto. Pero lamentablemente, hermanos, hermanas, hay voces que no vienen de Dios. Hay mucha gente que reconocen a Dios, pero lamentablemente no reconocen que también Jesús vino a la tierra como hombre. Hay muchas religiones dentro de este mundo, hermanos. Muchas religiones en las cuales niegan la humanidad de Dios, la humanidad de Jesús. Amén. Jesús vino un día a este mundo, ¿cierto? Tal cual como nosotros, hermano, para dar testimonio, para que Él fuera un referente para nosotros. Él pasó cada cosa que nosotros vemos en la Biblia, persecución, tantas cosas, siendo Él Dios mismo, pero nos dio ejemplo. Entonces, si viene alguien y nos dice otra cosa, nosotros tenemos que estar prestos. Y el que niegue, cierto, esto, tiene el espíritu del anticristo, como dice su palabra. Dice la palabra del Señor, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, el anticristo está en el mundo, pero mayor es Dios. Mayor es Dios, hermanos amados, el que está con nosotros, el que pelea la batalla cada día por nuestras vidas. Amén. ¿Cómo probamos los espíritus? Por sus frutos. Jesús dijo en su palabra, por sus frutos
los conoceréis. Un verdadero siervo, un verdadero cristiano, vive, ¿cierto?, lo que predica. Vive lo que predica. ¿Y qué predicamos nosotros a través de la palabra? Nosotros predicamos el amor, la humildad, la pureza de Jesús, la obediencia que el Señor nos demanda a través de su palabra. Amén. A través de la palabra del Señor nosotros no podemos, ¿cierto?, predicar acerca de la vanagloria, hermanos. No podemos predicar de los frutos de la carne, es para enseñanza de nosotros, pero no podemos decir a la gente, ¿cierto?, que es bueno el que los frutos de la carne afloren en nuestra vida, sino que el Señor nos enseña a través de su palabra que cada uno de nosotros debe de tener estas cualidades que Él tuvo. El amar, ¿cierto?, el ser manso, humilde de corazón, dice su palabra. El ser puro, hermanos. El alcanzar santidad, hermano. Dice su palabra, sed santo, porque yo soy santo. Todos los días nosotros pecamos, hermana iglesia. Nos equivocamos de una u otra forma. Pero tenemos la capacidad y tenemos la bendición. Quizás no la capacidad, hermano, pero tenemos la bendición de poder ir a los pies de Cristo y poder, ¿cierto?, rogar que el Señor nos ayude para que estas cualidades también estén en nuestra vida. ¿Cómo probamos los espíritus? Por la recepción del mundo. Los falsos maestros, hermanos, son populares. Estas personas les gusta que la gente los aplauda, que haya, ¿cierto?, una, a ver cómo por decirlo, que los aplausos sean para ellos y no para Dios. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser mensajeros de Dios. Amén. Tenemos que dar un mensaje de verdad al mundo. Y a causa de este verdadero mensaje, amada iglesia, muchas veces no vamos a ser aplaudidos, ¿cierto? Muchas veces nos van a criticar, nos van a tildar de locos, nos van a tildar de que no, tú no sabes nada, ¿cierto? De que estás medio rayado con el evangelio, porque yo creo que a muchos de nosotros nos han dicho, lo que tú predicas no es la verdad, ¿cierto? Pero sí debemos de hacerlo, hermano, aunque no recibamos aplausos, aunque nos critiquen, aunque nos tilden muchas veces de fanáticos, de locos. Amén. Pero debemos de predicar el verdadero evangelio, no a nuestra manera, sino a la manera que Dios lo demanda a través de su palabra. Amén. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay falsedad, hermano, en el mundo. Hay engaño, hay oscuridad. Vivimos en un mundo que cada día, hermano, está más complejo. En un mundo, hermano, donde el que corre la carrera más rápido es el que lleva todos los galardones humanamente. El que tiene una posición jerárquica mayor es el que es premiado,
el que se lleva los aplausos, el que se lleva la parte monetaria. Pero en nosotros, amada iglesia, con Cristo es diferente. Nosotros como hijos de Dios debemos de caminar en los pies de Jesús, en sus huellas, ¿cierto? No pensando en lo que yo pienso que es correcto, pensando, amada iglesia, en que quizás de la forma que yo camino estoy bien. Nosotros tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a la palabra del Señor, amada iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que instruirnos, porque corremos peligro latente si nosotros no estamos preparados. Imagínense, esta carta fue escrita hace cuánto, miles de años. Es porque Dios no se equivoca, amada iglesia. Él tiene el control de todos los tiempos, desde el principio hasta el fin. Sabía que este día, 20 de noviembre 2025, íbamos a estar predicando este mensaje, en el cual vamos a meditar, ¿cierto? Una vez más, porque la palabra del Señor nos lleva a nosotros a meditar en nuestra vida, en nuestro caminar. ¿Cuáles son las voces que yo he estado oyendo? ¿He ido a la fuente? ¿O muchas veces, hermanos, solamente vivo, y es lo que yo otro día conversaba con mi sobrino, vivo del testimonio de los demás, vivo de lo que creo que es verdad? Y que el Señor nos ayude en esta tarde. El Espíritu Santo que habita en nosotros, amada iglesia, la presencia del Señor debe de ser lo más grande para cada uno de nosotros. Sin el Espíritu de Dios, nosotros no somos nada. Sin su presencia, no somos nada, hermanos. Cuando Dios no está en nosotros, no somos nada. Todo se vuelve una rutina. Todo se vuelve aburrido. Todo se vuelve, hermanos, encuadrado. Pero cuando nosotros realmente tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, nosotros anhelamos estar en comunión con el Señor. Cuando Dios está en nosotros, cuando nosotros nos disponemos, ¿cierto?, en sus manos, en leer su palabra, en buscarle en oración, en tener un tiempo de ayuno, hermanos, el Señor mora en nuestra vida. El Señor nos capacita. El Señor nos hace discernir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, hermanos. Es fácil equivocarnos. Es fácil, hermanos, el poder errar, el poder pecar. Es fácil, hermano, todo lo que el mundo nos ofrece. Es fácil. Es fácil. Cada uno de nosotros tenemos que pagar un precio. Y ese precio es negarnos a nosotros mismos, a lo que a nosotros nos gusta, amada iglesia. Un día anhelamos ver el rostro de Cristo. ¿Usted anhela ver el rostro de Dios? Yo quiero un día verle cara a cara, hermano. Y no quiero que este caminar, mi caminar, sea en vano, amada iglesia. No quiero que mi vida esté vacía. Yo quiero la presencia de Dios conmigo, porque yo quiero que Él sea el que me hable. Yo quiero que sea Él el que me guíe. Quiero un día verle cara a cara, estar con Él por una eternidad. Pero debemos de esforzarnos, amén. Hay muchas veces que tenemos miedo a equivocarnos.
Muchas veces la tentación está allí porque el enemigo es astuto, hermanos. El enemigo quiere hacernos caer de una y otra forma. Muchas veces mentimos. Nos equivocamos, hermanos, porque somos humanos. Y tenemos que reconocerlo delante de Dios. Pero hay algo que debemos de recordar. Que Dios está con nosotros. Y cuando Él ve que hay un corazón dispuesto, cuando el Señor ve que hay un corazón que hay arrepentimiento, un corazón que ya no quiere, ¿cierto?, caer en el pecado frecuente que quizás está cometiendo, el Señor nos ayuda y nos levanta y nos dice: no, el camino no es este. No es esa voz que tú estás oyendo. No es esa. Es la que yo te estoy diciendo a través de mi palabra. Es la que yo te estoy mandando cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermano. Muchas veces nosotros nos equivocamos y el Espíritu Santo dice: no, ahí no es. Te estás equivocando. Vuelve. Te estás equivocando. Y cuál es importante, hermanos, el poder tener la presencia de Dios en nuestra vida. Es triste, hermanos, cuando nosotros nos equivocamos y nos da lo mismo pecar. Es triste, hermanos, cuando nosotros mentimos. Cuando nosotros muchas veces, hermanos, cometemos falta delante del Señor y ya no hay nada en nosotros que nos diga: no, no es lo correcto. Es porque el Espíritu Santo del Señor ya se está yendo de nuestras vidas. Nos está abandonando, hermanos. La voz de Dios ya no está en nuestras vidas. Su presencia, hermanos. Debemos de preocuparnos, iglesia. El Señor quiere que usted y yo seamos llenos de Él. Seamos llenos de su presencia, hermanos. Pero esto no es algo mágico. No es algo mágico. Tenemos que esforzarnos cada día, hermanos. Esforzarnos, hermanos. Para cada uno de los que estamos aquí, yo creo que para ninguno diría: ah, no, si para mí es fácil. Para todos, a todos nos cuesta, hermanos. A todos nos cuesta porque tenemos una y otra cosa en nuestra vida diaria. Pero debemos de esforzarnos por entrar por la puerta angosta. Por entrar por la puerta angosta. Dios es amor. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. ¿Nos cuesta amarnos unos a otros, hermano? Cada uno de nosotros tenemos diferentes caracteres. Y muchas veces nos sentimos incómodos, hermanos, cuando pasan situaciones, ¿cierto? O cuando hay encuentros, ¿cierto?, como hermanos, cuando tenemos diferentes opiniones. Es cuando este capítulo tenemos que hacerlo una realidad en nuestras vidas. Porque estando en este lugar y predicarlo, hermanos, quizás es fácil. Pero el Señor en esta noche nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Porque Dios es amor. Amén. El amor, amada iglesia, no es tan solo un sentimiento. El amor es una decisión. El amor es una acción. Es un estilo de vida. Imagínense
si el Señor a nosotros no nos amara cuando nos portáramos mal? ¿Qué sería de nuestras vidas, hermano? No, Isolda hoy día se portó mal, pecó, así que yo la dejo de amar. Dejo de tener mi misericordia sobre ella. Imagínense si el Señor actuara de esa forma, hermano. No habría esperanza para nosotros. Pero Dios demostró su amor para con nuestra vida, entregando a su Hijo unigénito para darnos salvación a cada uno de nosotros. El Señor mostró su amor para darnos una esperanza nuevamente, a pesar de haber fallado, a pesar de haber perdido la salvación. El Señor una vez más restaura lo que nosotros habíamos perdido, ¿cierto? Por nuestro pecado. Manda a su Hijo unigénito. Con su sangre Él nos lavó, Él nos limpió, Él nos da una nueva esperanza, Él nos justifica delante del Padre. El amor de Dios, hermano, crea. Él nos hizo a cada uno de nosotros para amarnos. Qué grande es el Señor, hermano. El amor de Dios se interesa. Aunque nosotros somos pecadores, ¿cierto? Él se acercó a nosotros. No nos miró con desprecio, sino que nos miró con amor. El amor de Dios salva. Amén. Y es donde yo les decía adelante. Él envió a su único Hijo para darnos salvación y vida eterna. El amor divino no se queda en palabras, sino se muestra en sacrificio. Y es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros también podamos ser imitadores de Él. El amor del Señor es sacrificial. ¿Qué sacrificamos nosotros, hermanos, por amor a nuestro prójimo? ¿O solamente queremos que los halagos sean para nuestra vida? ¿Queremos llenarnos solamente nosotros? ¿O también queremos el bien para nuestro hermano, para el que está a nuestro lado, para el prójimo, para aquel que ha caído, hermanos, para aquel que se ha equivocado? El Señor nos mandó a cada uno de nosotros para que podamos levantarnos, para que podamos apoyarnos, para que podamos ser una ayuda mutua por nuestro hermano, por aquel que está debilitado, por aquel que ha caído, por aquel que ha fallado, hermanos. El Señor nos amó primero. Es por eso que Él nos da tantas oportunidades en nuestra vida, porque nos ama de una forma incondicional. Dios es amor, hermano. Es la esencia de Dios. Si Dios nos ama de esa forma, hermanos, también nosotros debemos de amarnos de esa forma. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermano, para que nosotros podamos amarnos de esa forma como Dios nos ama, como Dios nos mira, con ese amor tan desinteresado, hermanos. Muchas veces no dando nada para Él, pero aún Dios, así, Él nos ama. Amén. Nadie ha visto a Dios, dice Juan en su palabra. Pero cuando nos amamos unos a otros, Dios se refleja en nosotros. ¿Le ha pasado a usted cuando muchas veces hay personas que lo conocen y le dicen: ¿usted tiene algo especial? No es porque usted sea el más lindo, hermano. Déjeme decirlo, ¿ya? Es porque el amor de Dios está en su vida. Cuando usted le dice a una persona: tú tienes algo especial, algo que, no sé, es el amor de Dios obrando en cada uno de nosotros, hermano.
Y tenemos que, no para vanagloria, sino para que la gloria y la honra sea para el Señor. Tenemos que ser ejemplo, ¿cierto?, de lo que aprendemos en la palabra del Señor. Si hemos recibido tan grande amor, hermanos, no podemos quedarnos de la misma forma. No podemos ser iguales. Porque el amor de Dios restaura. El amor de Dios cambia. El amor de Dios, hermanos, corrige. El amor de Dios instruye. El amor de Dios trae salvación para la humanidad. Es lo que el Señor quiere, ¿cierto?, para cada uno de nosotros. Y no tan solo para nosotros, sino para aquellos que también están en el mundo, hermanos. Para aquellos que están en el vicio, la droga. Quizá el mundo, hermanos, no lee la palabra del Señor. Pero sí pueden ver nuestras vidas. Y es importante, hermanos, lo que nosotros hacemos cada día. Lo que nosotros realizamos, lo que nosotros reflejamos, ¿cierto?, en nuestra vida diaria. ¿Cierto? Cuando yo le digo a mi hijo, no, hijo, no hay que mentir. Y viene alguien en la casa, no, dile que no estoy. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que predicar con el ejemplo y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Estamos mostrando, amada iglesia, el amor de Dios al mundo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Estamos mostrando realmente el amor de Dios a nuestro prójimo, a aquellos que no conocen a Cristo, hermanos, aquellos que quizá están oyendo a otras voces que no son la voz de Dios. Amar no siempre es fácil, amada iglesia. Nos cuesta. Muchas veces nos cuesta perdonar. Muchas veces nos cuesta callar. Muchas veces nos cuesta servir en la obra de Dios. Pero ¿sabe qué? Algo importante. El Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos capacita. Nos capacita, hermanos. Y el Señor, a través de su palabra, Él nos da todas las herramientas. Nadie podría decir en este lugar, es que yo no sé cómo se hace. Yo creo que nosotros tenemos la bendición de poder tener, ¿cierto?, este lugar físico en donde podemos estudiar la palabra del Señor. Tenemos las redes sociales, ¿cierto?, donde nuestro pastor, nuestro hermano Jonathan, ¿cierto?, siempre nos imparten un estudio, donde tenemos oración bíblica, donde estamos haciendo un ayuno. Cada semana, hermanos. Si nosotros no buscamos de Dios, es porque solamente no queremos. Es porque solamente, hermanos, hemos caído en la pereza espiritual. Es porque quizás hemos caído en el inconformismo espiritual, amada iglesia. Quizás suene fuerte, pero es una realidad en nuestra vida. Y tenemos que reconocerlo delante de Dios. El Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos capacita. Nos capacita, hermanos, pero el Señor no va a venir y va a decirte, no, como a la fuerza meterse en nosotros. No, Él golpea en nuestra vida. Dios es un Dios tan ordenado, hermanos. Él no hace las cosas ligeras. Imagínense, somos hechura de sus manos, somos creación. Y aún a Él golpea nuestra vida para poder entrar. Él espera el momento para que nosotros podamos recibirle de forma voluntaria, amada iglesia. Tenemos todas las herramientas para poder capacitarnos, para poder hacer la obra que el Señor nos demanda a través de su palabra. El amor perfecto, esa es tu palabra, echa fuera el temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
Cuando entendemos que Dios nos ama realmente, el miedo desaparece. Cuando nosotros conocemos realmente quién es Dios en nuestra vida, hermano, el miedo desaparece. Yo lo cuento por experiencia propia. Yo cuando recién estaba dentro de los caminos del Señor, hermano, a mí el enemigo me atormentaba mucho con la muerte. Tenía sueños, había un miedo constante en mi vida. Es porque el enemigo sabe de qué forma trabaja, hermanos. Pero la palabra del Señor en esta noche dice que en el amor de Dios no hay temor. No hay temor a lo futuro, a lo porvenir. Todo está en las manos de Dios. Cuando nosotros nos disponemos delante de Él y decimos: Señor, tu voluntad de mi vida, tu voluntad de mi familia. Solamente rogarle al Señor que Él tenga misericordia. Amada iglesia, pero el Señor conoce lo que hay en mi corazón, conoce lo que hay en cada uno de sus corazones. Tenemos miedo muchas veces a fallar al Señor. Muchas veces tenemos miedo al rechazo de la sociedad. Tenemos muchas veces miedo al futuro, como yo les comentaba adelante. Pero el amor de Dios lo suple todo en nuestra vida. Dios lo suple todo, hermano, porque Él es un Dios perfecto. Dios es un Dios perfecto y nos da seguridad. Nos da confianza, hermano. Él no es un Dios a la ligera, sino que todo está en su perfecta voluntad. En su perfecta voluntad, amada iglesia. Juan dice en su carta: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios tomó la iniciativa, amada iglesia. ¿Cierto? Nosotros no le amamos a Él para que Dios nos ame, sino que lo amamos porque Él nos amó de antemano. Nos amó desde antes de la creación del mundo. Hermanos, iglesia amada, Dios ya te amaba a ti. Dios ya me amaba a mí. Aún sin existir, el Señor ya nos amaba y nos sigue amando y nos seguirá amando. Nos seguirá amando, amada iglesia. Dice algo importante en esta carta. Dice: el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué tremendo, hermanos. No podemos separar el amor de Dios con el amor del prójimo. Si nosotros que nos vemos, ¿cierto?, no nos amamos, ¿cómo vamos a ver a Dios que no lo vemos? Es como trabalengua. Pero es tan importante, hermano, imagínense. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no lo vemos? Si yo no amo a mi prójimo, si yo no te amo a ti, hermano, no puedo amar a Dios. Sería un mentiroso. El verdadero amor, amada iglesia, se demuestra en las acciones, como Dios lo demuestra en nuestra vida. Él lo demuestra con acciones. Él no nos deja solos y nos dice: camina nomás y yo voy detrás tuyo. No. Él va delante de nuestra vida, va a los costados, va atrás. Él nos sostiene. Él nos ama. Él no quiere que nosotros nos perdamos, pero Él quiere que nosotros vamos a la fuente, que es Él. Quiere que solamente nuestro oído, amada iglesia, quiere que nuestro oído solamente escuche su voz. No escuchemos voces que no corresponden, hermanos. No escuchemos voces que el enemigo muchas veces quiere que nosotros caigamos. No caigamos en la murmuración. No caigamos, amada iglesia, en el engaño. Escuchemos la voz de Dios.
Escuchemos la voz de Dios, hermanos. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo su palabra. Leyendo su palabra, allí está toda la información para nuestras vidas. Estando en comunión con Dios, separando un tiempo día a día. Amada iglesia, aunque muchas veces tengamos cansancio, pero separe un momento para estar en comunión con su Padre. Es el momento en donde Dios fortalece nuestra vida, en donde el Señor, ¿cierto?, pone el discernimiento en nuestros corazones. El discernimiento, hermanos, para que cuando el enemigo muchas veces quiera hacer nido, ¿cierto?, en nuestra cabeza, solamente quede hasta ahí. Que esos pensamientos que muchas veces quieren anidar en nuestro corazón, no, el Señor los saque, el Señor, ¿cierto?, los quite de nuestra vida, para que la presencia de Dios esté en cada uno de nosotros y podamos demostrar verdaderamente que somos hijos de Dios, hijas de Dios, con nuestras acciones, hermano. Como yo les decía antes, muchas veces es fácil predicar la palabra, muchas veces es fácil llenarnos con palabras, ¿cierto? Y decirle al resto que debe hacerlo así, debe hacerlo acá. Pero es con nuestra propia, ¿cierto?, nuestra propia manera de vivir. Con el testimonio, mi testimonio, tu testimonio, hermano amado, hermana amada, hablan más que 1000 palabras. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Dios, como dice su palabra, es un Dios de amor. Pero también Dios es fuego consumidor. Y que el Señor nos ayude en esta tarde para que nuestro corazón pueda estar conectado con Él. Amén. Como conclusión, amada iglesia, el amor de Dios vence toda barrera, todo obstáculo. El amor de Dios discierne la verdad. No te deja que tú te confundas. Amén. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Cuando usted y yo está conectado con el Señor, no debe de haber temor en nuestra vida. Aunque el enemigo quiera susurrar a nuestro oído, amada iglesia, el Espíritu Santo dará testimonio. Él nos guiará por el camino correcto. Por el camino correcto, hermanos, y no nos dejará confundir, sino que Él nos guiará a toda verdad. Amén. El amor de Dios que vence, ¿cierto?, debe tener confianza en la victoria, porque mayor es el que está en cada uno de nosotros. Nosotros seremos más que victoriosos, hermano, porque Dios es el que pelea la batalla por nosotros. Dios es el que pelea la batalla por usted, hermano. Créalo con todo su corazón. Todo lo que está en su vida, todas sus luchas, todo lo que esté en su corazón, sus anhelos, debemos de ponerlo delante del Señor y Él nos dará la victoria, hermanos. Él nos dará la victoria, porque mayor es el Señor. Mayor es el Señor. El amor vive en nosotros. Debe de vivir en nosotros, hermano. Y ese amor echa fuera todo el temor. Y además de eso, también perdona, sana y nos transforma. Nos transforma, amada iglesia. El mundo necesita ver una iglesia que no teme. Una iglesia que quizá de paso, ¿cierto?, con fuerza, de paso, ¿cierto?, firmes, con fe, con esperanza, ¿cierto? El mundo no necesita ver una iglesia temerosa o una iglesia que odia a los demás porque quizás tiene un pensamiento diferente. No, nosotros tenemos que ser una iglesia que ayude al necesitado, que ayude al que está equivocado, al que está errado, hermanos. No debemos de ser causa de conflicto,
sino tenemos que llevar el Evangelio de Dios, ¿cierto? Con su palabra, ¿cierto? Diciéndole al mundo que solo en Él está la salvación. Solo en Cristo es la verdad. Y que Dios un día mandó su Hijo unigénito para que cada uno de nosotros pueda alcanzar salvación. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y si otra persona habla lo contrario, usted tiene que ir en el amor del Señor. En el amor del Señor, hermano. Porque la palabra del Señor no es para que peleemos con el resto, ¿cierto? Sino que nosotros tenemos que hablar la verdad y después también orar al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a decirle al Señor que Él nos ayude. Que Él nos ayude para que podamos tener el discernimiento espiritual en nuestra vida. Para que el amor perfecto esté en nosotros. Si el enemigo se levanta, y se levanta muchas veces, pero que nosotros podamos tapar nuestros oídos espirituales, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a poner allí una barrera para que podamos nosotros siempre tener nuestro corazón puesto en Dios, nuestros pensamientos, todo lo que somos, hermanos. Tenemos que estar dispuestos, ¿cierto? Y poner nuestra vida delante del Señor. Amén. Oramos, amada iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, papá de los cielos. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío, de poder, Señor amado, leer tu palabra. Gracias, papá, porque a través de ella usted nos enseña, Dios mío, Señor amado, cuál, Dios mío, es el perfecto amor para nuestras vidas, Señor. Padre Santo, nos advierte, Dios mío, Señor amado, de aquello falso, Dios mío, Señor, de aquellas falsas voces, Dios mío, de aquella, Dios mío, Señor amado, Padre Santo, del enemigo, Señor amado, que quiere, Señor amado, turbar nuestra mente, nuestros corazones. Señor amado, el enemigo muchas veces se levanta, papá de los cielos, pero en esta hora rogamos, Señor, que usted nos ayude. Señor amado, que su presencia, su Espíritu Santo pueda, Señor amado, hacernos discernir, Dios mío, Señor amado, en, Dios mío, lo que es tuyo, papá de los cielos, Dios mío. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos en esta tarde, Señor. Padre Santo de los cielos, queremos solamente oír tu voz, Señor. Queremos, Dios mío, Señor, Padre Santo, estar atento, con un corazón dispuesto, Señor amado, para poder aprender de tu palabra, Señor amado. Ayúdanos, papá, para que no seamos engañados, Señor amado, Padre Santo, sino que la verdad esté en nosotros, Dios mío, Señor, Padre Santo. Así también, Dios mío, poder, Dios mío, entregar la verdad a otros, Dios mío, que la necesitan. Señor amado, sabemos que son tiempos difíciles, papá, pero tú eres el mismo de ayer, Señor amado, y lo seguirás siendo por los siglos de los siglos. Señor amado de los cielos, ayúdanos, Dios mío, para que tu presencia pueda estar, Dios mío, en nuestros corazones, Señor amado, para que realmente, Dios mío, podamos ser hijos verdaderos para ti, Señor. Padre Santo, pon en nosotros ese amor, Dios mío, así como tú nos amas, Dios mío, Señor, que podamos también amar, Dios mío, el que está a nuestro lado, a nuestro prójimo, Señor amado de los cielos. Ayúdanos, Dios mío, también a ser una iglesia, Dios mío, conforme tu corazón, Señor amado, que en el corazón de nosotros, Dios mío, pueda estar, Dios mío, ese amor, amado Dios, para que podamos comprendernos, Dios mío, para que podamos alentarnos, Dios mío, Señor amado, para que podamos, Dios mío, Señor, fortalecernos, Dios mío, el uno con el otro, Padre Santo, amado Dios, Señor. Padre Santo, Dios mío, ayúdanos para que podamos preparar nuestras vidas, Señor, porque sabemos, Dios mío, que hay necesidad, Dios mío, Señor, que hay necesidad en nuestra familia, hay necesidad, Dios mío, en nuestro vecindario, Señor amado. Padre Santo, el enemigo se levanta en este tiempo, Señor. Señor amado, muchas veces haciéndote pasar, Dios mío, Señor, por tu voz, Dios mío, Señor, queriendo, Padre Santo, engañar a muchos, Señor, Padre Santo de los cielos, Dios mío. Pero ayúdanos, Dios mío, Señor amado, para que podamos ser, Dios mío, Señor, amado Dios,
Señor amado, y poder extender de tu palabra, Señor amado, para que podamos ser portadores, Dios mío, Señor, de tu gloria, Señor amado, para que podamos entregar este evangelio, Dios mío, con verdad, Dios mío, Señor amado Dios, para aquellos, Dios mío, que están equivocados, que están errados, Dios mío, pensando muchas veces que están haciendo lo correcto, Dios mío, Señor amado. Ayúdanos, papá, para alcanzar a aquellos, Dios mío, Señor, que están con su mente nublada, Dios mío, Señor amado, con sus oídos, Dios mío, Señor amado, tapados, Dios mío, Señor, Padre, Señor, Padre Santo, danos, Dios mío, Señor amado, este espíritu de obediencia en nuestras vidas, Señor amado, que podamos amarte cada día, Señor, amado Dios. Ayúdanos también a amarnos, Dios mío, el uno con el otro, Dios mío, a pesar de nuestras diferencias, Dios mío, Señor, pero que podamos amarnos, Dios mío, así como tú nos demandas, Dios mío, en tu palabra, Señor amado, porque Dios mío es un mandamiento, Dios mío, que proviene de ti, Señor amado, el que podamos amarnos el uno con el otro, Dios mío, Señor, Padre Santo, Señor amado, bendícenos como iglesia, Dios mío, bendice a mis hermanos, Dios mío, bendice a nuestros hermanos que quizás, Dios mío, están, Dios mío, Señor, decaídos, Dios mío, que quizás no están con fuerza, Dios mío. Si alguno, Dios mío, está fallando, papá, oramos por ellos, Dios mío, Señor, para que tú levantes, Dios mío, sus vidas, Señor amado, para que podamos, Dios mío, estar, Señor amado, juntos y en armonía, como tú lo dices a través de tu palabra, Señor. Padre Santo, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos en esta tarde. Señor, tú conoces la necesidad que hay en el corazón. Señor, si hemos fallado en alguna de estas cosas, Dios mío, ayúdanos, papito. Señor, perdónanos, Señor amado. Pon, Dios mío, más amor en nuestros corazones, Señor. Padre Santo, Dios mío, que podamos ser una ayuda mutua, Señor amado. Que nuestro oído esté presto, Dios mío, Señor amado, a tu voz, Dios mío. Ayúdanos, papá, para que cada día, Señor, podamos esforzarnos, Dios mío, por poder leer de tu palabra, Señor amado Dios. Ayúdanos a entenderla, Dios mío. Danos sabiduría, Dios mío, danos entendimiento, Señor, para que también podamos llevarla por obra, Señor amado Dios. Gracias, papá. Señor amado, bendigo la vida de cada uno de nosotros. Bendigo, Señor amado, la vida de nuestros pastores, Señor, también. Dios mío, tú los has puesto, Dios mío, en este lugar, Señor amado, para que también, Señor amado, puedan llevarnos, Dios mío, para que puedan enseñarnos, Dios mío, Señor. Amado Dios, dale también a ellos sabiduría, entendimiento de lo alto, Señor. Amado Dios, cubre sus corazones, cubre, Dios mío, Señor amado, de los cielos, su vida, Dios mío. No permitas, Padre, que el enemigo, Señor amado, pueda poner allí, Dios mío, Señor, cosas en su vida, en su corazón. Sino, Padre, todo, Dios mío, lo que venga de ti pueda estar en su vida, Dios mío, Señor, les bendecimos. Gracias, papá, te damos en esta tarde, porque tú eres bueno, Señor amado, porque podemos con libertad, Señor amado, escuchar tu palabra. Amado Dios, porque lo tenemos a usted, Dios mío, Señor. Gracias, papito, porque tú nos amaste primero, Señor amado, y por eso que te amamos, Señor amado. Y Dios mío, y rogamos, Dios mío, tu presencia maravillosa, papito. Ayúdanos a caminar en obediencia, Dios mío, Señor amado. A tener todas estas actitudes, Dios mío, Señor amado, que tú tienes, Dios mío. Ayúdanos, papá de los cielos. Padre Santo, gracias, muchas gracias, papá, por el consejo de tu palabra. Tu bendición sea derramada sobre cada uno de nosotros, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén.